Titulé mi exposición Los desafíos del presente y quisiera comenzar por una afirmación cuyos contenidos trataré de desarrollar. Mi hipótesis de fondo es que la República no ha sido destruida. Mi hipótesis es que la República aún no ha sido construida. Mi punto de partida es que lo que está en peligro es el repertorio de convicciones que podrían darle vida alguna vez en forma plena a la República, plenitud que la República entre nosotros aún no ha conocido. Si fuera cierta esta hipótesis, si de veras la República está amenazada como proyecto y no como realidad, entonces cabría preguntarse ante todo qué es lo que ha impedido que la República entre nosotros floreciera lo suficiente como para que hoy pudiera estar amenazada de destrucción. Si la República no está amenazada de destrucción como una realidad plenamente constituida, creo yo que eso se debe a que hemos aplazado en el curso de nuestra historia la asunción plena de lo que la República implica, a través de un proceso político y educativo que instrumentó la ley al servicio del poder y no puso el poder al servicio de la ley. Me parece que es conveniente partir de esta idea y no de la otra que diría que tenemos un tesoro acumulado que está siendo dilapidado por los últimos dos gobiernos. Personalmente creo que los dos últimos gobiernos se han beneficiado, los últimos tres, desde el año 2003 hasta acá, los últimos gobiernos se han beneficiado con algo que debemos francamente plantear, y es que han sabido capitalizar la ruina de la democracia republicana sembrada por quienes tenían la responsabilidad de constituirla. Punto de partida pesimista, sombría concepción de nuestro pasado, de ninguna manera. Ya hablaré del optimismo en consonancia con lo que Paola planteó. Yo no soy pesimista, pero creo que es importante entender que si hoy estamos delante de una sociedad que no reacciona con suficiente eficacia ante la magnitud del aprovechamiento que de la ruina republicana han hecho los Kirchner, eso se debe a su pésima educación republicana. Y lo que hay de pésimo en nuestra educación republicana es el resultado de la relación perversa que la política ha establecido con la sociedad. La ventaja de ver las cosas de este modo es que permite explicar de un modo no idealizado nuestra crisis. Explicarla de un modo no idealizado significa no creer que los malos se han hecho cargo de destruir lo bueno que hemos construido. Alberdi, entre nosotros, aún no ocurrió. Alberdi no murió en 1884. Está esperando. Alberdi es un hombre del porvenir, no es un hombre del pasado, porque nosotros somos hombres del pasado. Porque nosotros no hemos hecho del proyecto de la Constitución Nacional una forma de vida, sino una declaración jurada y no cumplida. Belgrano no es un hombre del pasado. No murió en 1820, es un hombre del porvenir, está esperando. Güemes está esperando. El proyecto de unión nacional está esperando. El federalismo está esperando. La concepción de lo cívico está esperando. Un concepto de la educación, iniciado sí en el siglo XIX, de la mano de don Faustino Sarmiento, está esperando. Pesimismo, insisto. Pero usted ve las cosas de una manera muy complicada, las cosas son mucho más matizadas. Creo que son matizadas, creo de verdad que el auténtico optimismo es la advertencia de los matices, pero ya voy a hablar del matiz. Quiero empezar por aquí,
porque si no caemos en el deleite de los Laclau, que es contraponer el presente al porvenir, el pasado al presente, los malos a los buenos, la gente indigna que pervirtió nuestra magnífica experiencia de la política. ¿Qué magnífica experiencia de la política? La de los golpes de Estado, las democracias constitucionales que se valieron del poder en beneficio propio. No, Argentina es posible. Argentina es posible. Argentina puede emerger de la fragmentación en la que está si logra aunar sus recursos en un proyecto que aún no ha sido puesto en práctica y que se llama democracia republicana. Una cosa es la indignación, la compartimos. Otra cosa complementaria de la indignación es la conciencia de la perversión política con que procede el gobierno actual y los que lo precedieron. Pero ni la indignación ni esa conciencia son recursos políticos de por sí. El recurso político, a mi juicio fundamental, es la capitalización de nuestra propia mediocridad. Porque, admitámoslo, somos mediocres. Somos mediocres. No es una mala palabra, simplemente describe el lugar que ocupamos. Hemos concebido el ejercicio de la política nacional como un despliegue de mediocridad que corresponde a la preeminencia de una mirada con cataratas antes que con lucidez visual. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido así? A mi entender, la Argentina no ha sabido transitar de los gobiernos autoritarios a las democracias plenas, porque su inscripción en el discurso constitucional ha sido solo formal desde 1854 a esta parte. ¿No ha habido avances? Enormes. La inmigración, el desarrollo del trabajo, la posibilidad de la creación de fuentes de recursos, la exportación, el lugar que ocupó la Argentina a fines del siglo XIX, principios del XX, el primer gobierno de Irigoyen. ¿Cómo que no hubo cosas buenas? No hubo cosas buenas. Lo que no hubo es continuidad. Y la ausencia de continuidad es la hija de una mala educación. Hemos tenido brotes democráticos. Brotes democráticos. Somos un país pulsional que reacciona. Reaccionamos. Tenemos un sentido de la indignación, claro que sí. Pero no sabemos capitalizar nuestros fracasos. ¿Podemos aprenderlo? Yo creo que sí. ¿Cuál puede ser la fuente que impulse el aprendizaje? La conciencia de la magnitud del peligro en el que nos encontramos. El mayor adversario no es el gobierno. El mayor adversario es nuestra pobreza cívica. Es posible que este gobierno termine en el año 15, o no, o termine en el 21, o no, o termine en el 28. Pero y mientras tanto, ¿nosotros qué? ¿Cómo construimos identidad cívica? ¿Cómo generamos conciencia de que la educación debe estar asentada ante todo en una descripción realista y profunda de nuestra ineptitud para sostener nuestros brotes democráticos en un proyecto de mediano y largo plazo que se llama políticas de Estado? Otro ejemplo de nuestra discontinuidad. Es muy importante verlo, si no, no podemos diagnosticar bien la situación. Aquí todo gobierno es inaugural. El que llega empieza, no continúa. ¿Por qué empieza y no continúa? Porque la ley no lo obliga. Porque no hemos generado continuidad a través del tiempo, y la continuidad a través del tiempo se llama herencia. Heredar no es recibir. Heredar es actualizar lo recibido para que siga siendo rentable. Es poder hacer del patrimonio del pasado
un recurso que, adaptado a las necesidades del presente, permita darle vigencia. No somos un país actual. Somos un país cuyo riesgo fundamental es estar más cerca del siglo XIX que del XXI. Pero como el campo no anda fantástico desde el punto de vista de los recursos tecnológicos que pone en juego para hacer de la producción un proceso de vanguardia, claro que anda muy bien. El campo anda bien. El campo es, a mi entender, desde el punto de vista del enfoque que brinda de su proceso productivo, una de las instancias más avanzadas de la inteligencia argentina. Pero el campo no es el país. El campo no es ninguna de sus partes. El campo es una de las partes y la nación no es sino el conjunto de criterios que pueden darle unidad a las partes para que tengamos un proyecto más grande que cualquiera de ellas. Todos ustedes son hombres de campo. Eso es indispensable, pero no alcanza. Cuando concebimos la ciudadanía como una incorporación de la mitad de la mentalidad del campo a la política, hemos visto, la cosa no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque la política es corrupta en su concepción de los proyectos que deben ser desarrollados. Seamos francos, diagnostiquemos bien. ¿Cuál era el drama de quienes nos precedieron en el intento de construir una nación? La historia no es un repertorio de hechos, es un repertorio de enseñanzas. Tiene respuesta para un sinfín de cosas si tenemos las preguntas adecuadas. Lo he contado miles de veces y creo que vale la pena seguir contándolo. El proyecto de nación hacia 1815 estaba en la cabeza de 8 hombres. 8. No de un pueblo, no había pueblo. La guerra contra España la realizaron esos 8 hombres que tenían en la cabeza un proyecto de nación, tratando de inculcar en el espíritu de quienes combatieron en el ejército argentino la idea de que la guerra primordial no era contra España, era contra la ignorancia propia. Porque tal como lo advirtió Belgrano, tal como lo advirtió el propio Sarmiento, vencida España, empezaba la guerra contra la propia ignorancia, contra el propio desconocimiento, contra la hondura con que la cultura de la fragmentación y del prejuicio había penetrado en el espíritu de la colonia. Somos uno de los pocos países del mundo que desarrollaron al unísono la guerra de la independencia y la guerra civil. Eso habla. ¿Oímos? Oigamos. Oigamos. Oigamos porque si oímos tenemos por venir. Si no escuchamos, soñamos. Hay 2 tipos de sueño. El que se construye contra la realidad y el que se extrae con elementos de la realidad que potencian nuestra capacidad de avanzar. Hoy estamos frente a un gobierno predemocrático, no solo antidemocrático, predemocrático. Es un gobierno que asienta su condición de posibilidad, y Paola lo describió muy bien recordando a Laclau, en la convicción profunda de que es preciso tener un enemigo. Porque el enemigo permite llenarnos de santidad. Gente como nosotros no hay. Lo demoníaco está enfrente. Así lo creen ellos y así corremos el riesgo de creerlos nosotros. El mayor triunfo del pensamiento predemocrático es que razonemos igual que los predemocráticos. Esto se llama cultura también. La cultura no es solo lo que sabemos, es la forma en que la ignorancia mediante sus prejuicios mina nuestra percepción de la realidad. Si somos ignorantes es porque no hemos podido capitalizar la comprensión de nuestros fracasos. Entonces me parece que es importante
entender que el pasado dejó en evidencia que la dificultad para construir una república proviene de modo ejemplar del hecho de que un hombre construyó las bases de una constitución que, para plantearlo religiosamente, no se hizo carne en nosotros. Consubstanciación no hay. Homologación del espíritu a la carne no hay. Está ahí. Gracias a Dios, aún está ahí. Tenemos que hacer un duelo. El duelo tiene que ver con la posibilidad de comprender qué es lo que en nosotros murió y qué es lo que en nosotros puede resurgir. Lo que en nosotros murió es la posibilidad de creer que venimos de un pasado espléndido. No venimos de un pasado espléndido. Aquí han ocurrido cosas grandes, pero en la medida en que no ha habido república en el sentido consistente del término, ha habido brotes de grandeza. Hubo un hombre que cruzó la cordillera de los Andes porque entendió que la libertad argentina tenía que ver con la del Perú y la de Chile. Se tuvo que ir de acá. Se fue. Hubo otro que creó las escuelas, se fue. Hubo otro que murió ignorado y en la pobreza, se llamó Belgrano. Pesimista. Díganme si soy pesimista o estoy hablando de lo que pasó. Díganme si el optimismo hay que extraerlo de la ignorancia de lo sucedido o de la comprensión con proyecto de lo sucedido. Un duelo es una experiencia transitoria, a menos que uno sea un melancólico. Pero la ausencia de un duelo se llama manía y consiste en renegar de la realidad. Hagamos el duelo. Hagamos el duelo o los perdedores de hoy que gobiernan el país serán los triunfadores de mañana a través de nosotros mismos. ¿Conocen ustedes la historia de Jekyll y Hyde? Acá me habían recomendado un queridísimo amigo mío que no haga citas literarias, pero estas se las hago. Jekyll y Hyde son dos personajes de Stevenson, un autor inglés. Es la historia de un médico, ¿no es cierto?, el doctor Jekyll, que descubre un mecanismo por el cual es posible separar en uno el mal del bien. Uno toma un líquido determinado y se convierte en un hombre bueno. Desaparece el mal de uno. Y el hombre se convierte en una celebridad científica. Extraordinariamente reconocido, logra que su descubrimiento sea prácticamente patentado, hasta que en un momento dado la dosis no alcanza y el mal empieza a aparecer con más frecuencia de lo que sería deseable, no solo a desaparecer. Y el doctor Jekyll se convierte en Hyde, en el escondido, en el oculto, el que sale por las noches a matar, a robar, a mentir. De día es un hombre espléndido, hombre de ciencia, catedrático, académico. De noche es un asesino. Moraleja, es conveniente administrar las relaciones entre el bien y el mal, no presumir que podemos barrer con el mal. Uno de los rasgos distintivos del populismo, como bien recordaba Paola, es el maniqueísmo, es decir, la creencia de que el bien y el mal pueden ser separados. Un buen demócrata, un demócrata que conoce sus fracasos, sabe que el mal debe ser administrado, pero no puede desaparecer. Debe ser combatido, pero no puede desaparecer. No debemos lograr una república que desconozca para siempre el mal. Una república madura es una república que tiene un buen sistema judicial para castigar el mal que no puede ser evitado.